En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos en la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. El pasaje de la transfiguración siempre será un pasaje digno de contemplarse, un pasaje que nos va a llevar a preguntar tantas cosas, a meditar tantas cosas. Es uno de esos pasajes que se tiene que ver con el corazón más que con la mente. La mente será bastante iluminada, pero el acercamiento no es a través de la parte más, mm, más académica, más intelectual, sino hay que dejar que Jesús toque el corazón. ¿Cuántas veces hemos subido al monte invitados por Jesús para orar? Y hemos estado como Pedro, como Santiago y como Juan, cargados de sueño, llenos de miedo, sin entender mucho. Y por lo mismo no hemos podido dar testimonio de eso. Y sin embargo Jesús nos sigue invitando. Hoy empieza el Evangelio diciéndonos que Jesús subió al monte a orar y que estando orando su rostro cambió de apariencia. La oración cambia la apariencia del rostro. Desde mi habitación en la casa parroquial veo la puerta del templo y veo cómo la gente entra a orar en la semana y veo cómo sale. Acostumbro a recibir a la gente en la puerta de la parroquia unos minutos antes de empezar la misa dominical y logro ver cómo hay un cambio en el rostro cuando los despido después de la misa. Hay algo que rostros preocupados, rostros enojados, rostros molestos, rostros tristes, que cambian su semblante al salir de misa. Tantas veces nos dejamos de venir a misa porque nos cuesta mucho, pero si pensáramos en cómo salimos después de la misa, creo que sería, si pensáramos en los frutos del ir a orar, del ir a subir a ese monte donde nos transfiguramos, tal vez pensando en esos frutos, todo sería distinto. Jesús se transfigura y pensando en eso, siento cómo Jesús continuamente cambia la apariencia de su rostro. Vemos a Jesús orando en Getsemaní con el rostro desencajado, porque
porque Jesús está a punto de enfrentar un cáliz que le pide al Padre, si es posible, lo aparte de él. Pero como ese rostro se serena y se hace firme, de tal forma que no pueden volver a ver ni siquiera una pequeña dosis de duda en ese rostro después de que Jesús ora. El rostro de Jesús se endurece, como dice la misma Sagrada Escritura, endureciste mi rostro. Y Jesús mm, también cambiará de rostro al resucitar, pero ¿cuántas veces Jesús mm, cambia la apariencia de su rostro? En los sacramentos, Jesús cambia la apariencia de su rostro y no se presenta como Él es, se presenta en el rostro del sacerdote con todos los defectos, toda la debilidad, toda la humanidad del sacerdote. Jesús en los labios del sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Dice, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Cómo Jesús actúa en el sacerdote tan indigno? Pero también la apariencia del rostro de Jesús cambia precisamente en el sacramento de la Eucaristía, donde se aparece en las apariencias del pan y en las apariencias del vino. Como la transubstanciación no deja de ser también una especie de transfiguración. El rostro de Jesús eh, es transubstanciado, es transfigurado, es desfigurado. El rostro de Jesús se aparece también con la apariencia del hermano necesitado que estire su mano para pedir nuestra ayuda. El rostro de Jesús también está detrás de tu cónyuge, incluso cuando está enojado, incluso cuando está triste. El rostro de Jesús se presenta en tus hijos, en su ternura, pero también en la necesidad que ese rostro tiene de tu ternura. El rostro de Jesús está en tus padres. Y por otro lado, qué belleza que Jesús ha querido compartirnos su rostro. Qué belleza que tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que estamos llamados a llevar esa imagen a este mundo tan necesitado de ese rostro. Qué gran responsabilidad tiene un sacerdote de presentar a sus hermanos, a los fieles a los que sirve, el rostro de Jesús. Y cuántas veces el sacerdote no es capaz de hacerlo. Pero no solamente el sacerdote, también tú, padre de familia, tienes el deber de mostrar el rostro de Dios a tus hijos. También tú tienes el deber de mostrar el rostro de Jesús en tu círculo de amigos, en tu círculo de trabajo. El rostro de Jesús está ahí, detrás de las dificultades de tu vida, en el momento más duro de tu vida. Ahí está el rostro de Jesús cambiando de apariencia. El rostro de Jesús está también en tus momentos más felices. Ojalá que seamos capaces de reconocerlo siempre. Ojalá que seamos capaces de mostrarlo siempre. En los personajes que se muestran en este pasaje, Moisés y Elías, como ya lo sabemos, representan a la ley y los profetas. Pero también son estos dos personajes aquellos que subieron en un monte y en un monte se encontraron con Dios. En el monte Sinaí y Elías en aquel monte en el que Dios no estuvo en el fuego ni en el terremoto, sino estuvo en la suave brisa. Se muestran delante de Jesús, pero luego se escucha esa voz, la voz del Padre que presenta a Jesús. Este es mi Hijo, elegido, escúchenlo. Jesús se muestra cuando Moisés y Elías desaparecen. Moisés y Elías dan paso a Jesús.
Moisés y Elías mm, desaparecen. No es como que el Antiguo Testamento dejara de importar, pero Moisés y Elías se hacen chiquitos para que Jesús sea escuchado. Y tú ve cómo este mandamiento que nos da el Padre en el Nuevo Testamento, escúchenlo, es tan importante que el momento en el que Satanás más nos distrae en la Santa Misa es durante las lecturas. En las lecturas es cuando llora el niño, cuando chocan un carro fuera de la parroquia, cuando tú empiezas a pensar tontería y media. Hermano, es un mandato precioso. Escucha a Jesús. Sé capaz de escuchar lo que Él te dice, lo que Él te pide en medio de tu vida hoy, en esta cuaresma. Sé capaz de buscar el rostro de Jesús y de encontrarlo. Hermano, te invito a que subas al monte a orar con Jesús, a que dejes que tu rostro se transfigure también, que tu rostro se ilumine y que tu rostro vaya como el rostro de Moisés, que se tenía que tapar porque venía iluminado. Que cuando nosotros salgamos de la Santa Misa, de una visita al Santísimo, después de hacer nuestras oraciones en nuestra casa, podamos salir al encuentro del hermano con nuestro rostro glorificado, que nuestro rostro hable de la realidad del cielo, que nuestro rostro mire como miraba Jesús. ¿Cuántas veces nuestro rostro no es cristiano? ¿Cuántas veces nuestras palabras intentan ser cristianas, pero nuestro rostro no? ¿Cuántas veces nuestro rostro está endurecido, lastimado y desfigurado? Pedro es cuestionado 3 veces sobre si conoce a Jesús. Y Pedro responde que no lo conoce, porque a veces es fácil conocer el rostro de Jesús cuando está transfigurado, pero no es fácil reconocerlo cuando está desfigurado. No es que Pedro mintiera, es que Pedro no era capaz de reconocer a Jesús, abofeteado, ensangrentado, con sus barbas arrancadas. Ojalá que tú y yo seamos capaces de reconocer a Jesús en el hermano más desfigurado, en el hermano más necesitado. Ojalá que tú y yo seamos capaces de reconocer el rostro de Jesús en nuestro propio rostro. Detrás de todo eso es de todas las heridas que hemos causado con nuestros pecados. Que no olvidemos nunca que detrás de esa máscara que nos ha puesto el pecado se esconde el rostro de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.